Están acá para gobernar esta patria. Muchas gracias. Bueno, por cuestión de orden creo que pedí la Hay que palabra. ser directos, así, y siempre hay que valorar. Tampoco vamos a culpar lo que la derecha, lo que el fujimorismo, lo que los militares, policías hacen y han hecho siempre. Nosotros también somos campesinos, originarios, y sabemos muy bien. Por eso decía, desde el norte al sur, el Estado ha estado ausente por culpa de una cúpula. Ayer en diplomado nos enseñaba la doctora Raquel que hay la tercera reconquista, que los peruanos hemos sido sumisos, esclavizados durante muchos años. Y actualmente estamos siendo colonizados. Entonces, hermanos, para eso estamos aquí, para poder prepararnos, para poder lograr la gobernabilidad y la gobernanza. Tenemos que prepararnos en gestión pública. Tenemos que conocer las leyes municipales, de gobiernos regionales, del primer nivel de gobierno, que es el ejecutivo, los poderes del Estado. Nosotros hemos quedado como ronderos, pero no hemos pensado en el futuro, no hemos tenido visión. Ahora tenemos que ya ponernos, como decía un compañero representante de Lima, marcar la posición, escuchar al pueblo lo que siente, lo que pide esa agenda pública, las necesidades reales. Ustedes lo conocen como yo. ¿Cuántas de esas agendas públicas, políticas que ofrecieron los partidos de la derecha han resuelto hasta ahora? En casi 50 años, nada. En mi pueblo, la escuela donde estudié, lo hizo el pueblo. Y así puede enumerar cosas. Entonces no seamos ciegos. 1 año y 7 meses, el gobierno de Castillo obviamente nos lavó el cerebro diciendo que era inútil, que no conocía nada. Pero la prensa, ¿cómo está ahora? Yo le felicito, dar la cara, y siempre lo va a dar el doctor Aníbal. Y hay muchos también políticos líderes, pero hablemos con la verdad, tengamos visión, eduquémonos. ¿Cómo está actualmente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno nacional? ¿Qué está pasando? La delincuencia nos mata, la pobreza lo mata al pueblo, la inseguridad, la ignorancia, la confusión. Entonces, compañeros, me quedo de que debatamos acá con fundamento, con realidad y sobre todo con respeto. Respeto su idea. Creo que el señor Santos dijo, respetemos nuestras ideas. Muchas gracias. Compañero, siguiente participación. Sí, cuestión de orden, por favor. Sí, El que va a tomar la palabra, levanta la mano, sí, por favor. Sí, pedí la palabra y lo agradezco. Compañeros y compañeras, no quería dejar desapercibido, no quería que se regrese el doctor Torres a su domicilio sin que hoy escuche también el sentir de acá, de un buen sector de la población. Hoy les hemos escuchado de sus labios, doctor Torres, todo qué se debe hacer para tener que sacar a la patria adelante. Sin embargo, un buen sector de la población, y aquí están los hermanos ronderos, que algunos piensan de repente igual que los que hoy yo transmito, sienten que el pueblo hizo su papel, doctor Torres. El pueblo dio la confianza
maestro Pedro Castillo para constituirlo en presidente constitucional de la República. Sin embargo, como lo ha dicho acá Segundo Belisario, siente que no se pudo poner de acuerdo con su entorno, porque allí estuvo usted de premier buen tiempo, y luego ya para el golpe, supuestamente el golpe de Estado, usted era asesor de la premier Betsy Chávez. Suena raro para algunos. ¿Qué pasó allí? Porque ustedes no son ningunos indoctos, que debieron de asesorar al presidente Castillo en aquel entonces para que no lea ese papelito que usted ha hecho mención acá. Sin embargo, se dio lectura, pues. Entonces, como Belisario lo ha dicho, seguramente hubo allí asesores en la sombra, y que para lastimosamente el presidente Pedro Castillo no coordinó con los titulares, sino con los de la sombra. Y eso arrastra para que el pueblo pierda quizá la confianza en tener que poner sus líderes que muy bien nos deben representar. Pero por esos antecedentes corremos el riesgo en que en algún momento digan no pueden gobernar. Y acá yo solicito, doctor Castillo, con todo el respeto que se merece, que hagamos un poquito de megaculpa, ¿sí? Porque nada sano también ocurrió en ese gobierno. O si no, ¿cómo queda el caso Sara Boray, que no ha podido responder a las denuncias? Y eso también el pueblo observa, doctor Torres. Y usted, la señora Betsy Chávez, tenían mucho que responder respecto a eso, porque ustedes era el premier y con el que debió de coordinar en todo momento con el presidente Pedro Castillo, y no estuviéramos lamentando hoy. Mil disculpas y gusto de conocerlo, doctor Torres. Un abrazo. La representante Continúa el compañero Flavio, compañero Idelson, y cerramos la participación con el compañero, ¿ya? Y responde el doctor Aníbal. Bien, compañeros, una vez más participar, compañero Aníbal Torres, primera vez igual conocerlo. Compañeros, yo creo que el mejor juez es la conciencia de cada uno, y desde que uno integra un comité, una organización, pues si es positivo, todos somos felicitados, y si también cae en actos negativos, todos somos culpables. Pero yo quisiera, hermanos, con el pueblo. Miguel Ángel Cornejo decía, ¿no? En el mundo siempre va a haber problemas mientras que tú tengas vida. Y la mejor receta, decía, para el que no quiere tener problemas, es mejor muere, o sea, morirse, ¿no? Muérete, le decía, ¿no? Y si no, decía, si no quiero, para no ser tan dramático, decía, no te levantes de tu cama. Y para mí, en esta vez, este problema que se ha suscitado es un mensaje y es una puerta que se nos abre a nosotros para aprender de estos errores y recuperarnos y fortalecernos y mirar nuevas opciones. Y otro tema también, cuando leí el libro de José Carlos Mariatti, que decía en una parte el problema del indio, las opciones, decía, ¿no? Que el indio va a esperar que el opresor se le conduela el corazón para que reconozca los derechos. Es una opción. Y la otra opción decía de que el oprimido adquiera virabilidad y le dé un escarmiento al opresor. Estimados compañeros y compañeras, eso está pasando y va a pasar siempre hasta que nosotros sigamos cegados y vendados y no queramos ver la realidad. E invoco al estudio, al fortalecimiento, a la unidad para poder lograr el propósito y el objetivo. Y aquí, estimados hermanos, y decía el doctor, de que un enemigo y un peruano es otro peruano, y es verdad, porque aquí también en las rondas campesinas también hay traicioneros, también hay cholíos, que no quieren, pues, dizque no quiero que me miren, no quiero que todavía conozcan, pero sin embargo bajo la sombra están sirviendo a las minerías, están sirviendo a los corruptos. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, es el momento para no depender de una organización política ya corrompida, con rabo de paja. Es el momento que las organizaciones civiles preparémonos y nosotros formemos nuestro instrumento político. ¿Para qué? Para nosotros mismos diseñar nuestra hoja de ruta
de acuerdo a nuestra realidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Representante, Toma la palabra el compañero de la región Nelson, San y Martín. cerramos la participación con el compañero que está... Bueno, la región Sí, para que pueda Cajamarca, contestar, presente por el compañero Idelso Hernández. Compañero Aníbal. Bien, quiero expresar mi saludo al doctor Aníbal Torres, a la mesa directiva de la CUNAR y a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Soy cajamarquino, soy sanmiguelino y en calidad de expresidente de la CUNAR, creo que es importante también reflexionar estos temas. Yo parto que el día de hoy los pueblos expresados en las rondas campesinas en la CUNAR hemos venido a Lima y estamos en Lima. Nos hemos movilizado el día de hoy y hemos reafirmado nuestro compromiso, nuestra unidad y nuestra lealtad con nuestros hermanos que no han podido venir, decirles que nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros territorios, nuestra vida, nuestra agua, nuestro medio ambiente. Hoy, 22 de marzo, Día del Agua Mundial, ¿cierto? Por eso que nos hemos movilizado y estoy seguro que nuestros pueblos están contentos con nosotros, porque hemos venido a decirles a estos señores que no les importa, que no quieren que aquí se defiendan los territorios, venir a decirles que aquí nosotros somos los dueños, no son las transnacionales, no son los extranjeros, somos los peruanos. Por ello que desde aquí nosotros llamamos a la unidad, al Perú profundo, a todos los pueblos, que sigamos unidos, que sigamos defendiendo lo que es nuestro y siempre pensando en el Amauta que decía, defendamos un Perú que sea propio, originario de nosotros, que no sea ni calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos. Y en ese camino nos embarcamos a defender la patria. Con lo concerniente lo que decía el doctor Aníbal, mi saludo en primer lugar, yo creo que es importante para que nosotros tengamos de primera fuente la verdad, qué es lo que pasó. Yo creo que varios compañeros ya lo anunciaron, ya lo dijeron, pero es importante, compañeros, que por eso nosotros no nos vamos a desanimar, pase lo que pase. Hay que continuar fortaleciendo nuestro movimiento social y popular para seguir luchando. Yo nada más quiero hacer de repente como referencia, porque ya pasó. Miren ustedes, cuando nosotros no tenemos el poder, o a veces no somos escuchados, y ahí como una autocrítica al doctor, incluso si estuviera nuestro compatriota y paisano Pedro Castillo, yo también le diría, ¿qué pasó con la agenda rondera de los 5 proyectos de ley que los alcanzamos a sus manos para que por lo menos se aprueben? Pero fuimos no escuchados. Entonces, pero sabemos que nuestra agenda sigue vigente y vamos a seguir luchando. Por ello que ahora nosotros nos atrevemos a seguir luchando por nuestros derechos. Compañeros, no hay que caer en los operadores, porque ahora nos están diciendo también en el seno de nuestra noble organización que cuidadito hablemos de política, que no lo politicemos a la ronda, que cuidadito nosotros estemos abiertamente, quizás participando políticamente. No, compañeros, si el pueblo peruano estuviera politizado, no fuéramos mendigos, no fuéramos esclavos, no fuéramos explotados, compañeros. Por eso es importante que el día de hoy, desde la CUNAR, reafirmamos nuestra unidad para seguir luchando políticamente, porque los problemas que tenemos en el Perú son políticos y aquí no lo van a resolver, compañeros, los que opinan de afuera, no lo van a resolver estos señores que nos gobiernan. Por eso el pueblo tenemos que prepararnos con esa fuerza, con esa energía para seguir luchando. Sí podemos, hermanos, somos inteligentes, tenemos ya casi 50 años como organización rondera. Y la pregunta que siempre me hago, yo soy rondero de los 16 años, ya tengo 50 años, la ronda vamos a cumplir en 4 años, 50 años. Y yo digo, ¿qué? ¿Y los ronderos no seremos capaces de conducir este país
Yo creo que sí, compañeros. Aquí estamos los líderes, aquí estamos los dirigentes para defender y salvar la patria, compañeros. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva la justicia rondera! ¡Abajo los traidores! Venceremos, compañeros. Muchas gracias. Bien, compañeros, Palabras, va a tomar la palabra la doctora Raquel Irigoyen. Palabras Por favor, luego continúa, compañeros. Miguel Hernández. Va a hacer usa la palabra la doctora Raquel Irigoyen. Buenas noches con todas y todos, con esta asamblea de las rondas campesinas, aquí a la mesa y al doctor Aníbal. Bueno, como ya está en este informe que hemos hecho del dossier sobre la crisis de representación política y demandas indígenas para la descolonización del Estado, hay algunas preguntas puntuales que me gustaría hacerle aprovechando aquí su presencia. En primer lugar, ya dijo Idelso que con toda esta asamblea trabajamos 5 proyectos de ley y lamentablemente, a pesar de las múltiples reuniones, no se nos escuchó, salvo el último minuto, un proyecto de ley que tampoco fue presentado con carácter de urgencia. Porque si hubiera presentado con carácter de urgencia, el Congreso tenía solo 2 meses, ¿no?, obligatoriamente para debatirlo y aprobarlo, y por lo tanto ninguno de esos proyectos se acabó presentando, e inclusive había opiniones negativas pues del Ministerio de Cultura y de Justicia a algunos de los proyectos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasó con ese gobierno que había toda una promesa de no defraudar a los pueblos indígenas y afroperuanos, como lo dijo el 28 de julio al asumir el poder? Una segunda pregunta está vinculada más bien al momento, al 7 de diciembre. El 7 de diciembre Castillo es detenido con un acta en la que aparece su firma. Ahí dice en el acta policial, ¿no?, que el doctor Aníbal era el abogado. Y entonces en este libro justamente hemos hecho una secuencia de todos los hechos, minuto por minuto, y en esa secuencia de hechos se ve que Castillo es detenido a las 13:42, pero antes, a las 13:28, o sea, a la 1:30, a la 1:28, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya había dicho que no iba a acatar el mensaje. Y, sobre todo los abogados sabemos que el Código Penal que dice en el artículo 17, que si hay una tentativa, que se podría considerar el discurso de Castillo como una tentativa de rebelión, porque en su discurso él llama al pueblo, llama a las Fuerzas Armadas a levantarse. Se podría considerar como una tentativa. Pero ¿qué dice el artículo 17 del Código Penal? Que si la tentativa tiene un medio idóneo o imposible, no existe hecho punible y por lo tanto no existe tentativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo le quiero matar a alguien con una pistola de goma o de agua, ese medio es inidóneo, ¿no? O si se acaba la bala, entonces tampoco. ¿Qué pasa aquí? Que el medio para hacer la rebelión eran las Fuerzas Armadas y policiales. Y ellas declararon que no iban a acatar eso. Entonces, cuando Castillo, o sea, cuando las Fuerzas Armadas a la 1:28 dicen no vamos a acatar, esa tentativa se vuelve imposible. O sea, ya no hay delito, ya nadie lo podía detener por rebelión. Sin embargo, él es detenido a la 1:42 y está presente en el acta su firma. Y justamente cuando a Castillo inclusive le preguntan, oiga, ¿usted tiene algo que objetar de la arbitrariedad de esta detención? No dice nada, no niega. Nos preocupa por qué inmediatamente en todo caso no presentó un habeas corpus, porque esa detención era a todas luces, como usted dice ahora, arbitraria. Y queríamos saber si hubo alguna defensa en ese sentido. Una tercera pregunta es que, como usted dice, es cierto, la vacancia fue absolutamente inconstitucional, porque tenía unos requisitos, una presentación de moción, etcétera, que no se dio nada. Inclusive el artículo 117 de la Constitución, como se dice en este libro, claramente manda que lo que tenía que haber hecho el Congreso era hacerle un juicio político, una acusación constitucional. No se dio ese procedimiento y la vacancia que sí se dio de manera inconstitucional. Inclusive
la juramentación de la presidenta se dio antes de que justamente la resolución de vacancia estuviera publicada. Por lo tanto, es como si alguien se casara sin que ha salido su sentencia de divorcio. Ese nuevo matrimonio es nulo, no vale. O sea, efectivamente hay una serie de nulidades en todo el procedimiento. Entonces, más bien al respecto, cuando a Castillo lo sacan de la manera que lo sacan, lo detienen de la manera que lo detienen, me acuerdo que Idelso Santos nos llaman y nos dicen cómo es esto. Y nosotros, bueno, al principio le dijimos, bueno, ya hubo la sucesión y hay una nueva presidenta. Y nos dijeron, no, lo que el Congreso le ha hecho a Castillo, cómo lo han detenido además, así nos dice Idelso, como un perro, ese mensaje no es para Castillo, ese mensaje es para nosotros, para que nunca nos atrevamos a ser gobierno o a pretender serlo. Y efectivamente ahí hay 3 derechos que se violan y esa es mi última pregunta. Si como parte de la defensa en la que usted estuvo, activaron algún mecanismo ante la Comisión Interamericana o algún mecanismo internacional, porque ahí se violaron 3 derechos como en el caso de Petro, el actual presidente de Colombia, cuando él fue alcalde, también lo sacaron de manera inconstitucional. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Que cuando una autoridad electa la sacan sin el debido proceso, puede haber cometido o no una infracción. Con mayor razón se ha cometido una infracción constitucional. Tienen que aplicarle el procedimiento de infracción constitucional, pero para que todos lo veamos y haya un juicio político donde todos miremos quién tiene la razón. Pero ese juicio político no se dio y entonces ahí se viola el debido proceso y por lo tanto se violan 3 derechos. El de la autoridad que le sacan sin el debido proceso, en el caso de Colombia fue Petro, en el caso nuestro es Castillo. El derecho de los electores, que en su mayoría fueron el 89% en Puno, en Ayacucho, en todas las zonas del interior del país. Ese es el segundo derecho violado. Y el tercero, el orden constitucional. O sea, la manera en la que la sacan a Castillo es violatoria del Estado de Derecho. Y en ese momento solo se levantaron Puno, Ayacucho y el interior del país. En Lima lamentablemente guardaron silencio y recién se han venido a pronunciar con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces esa era mi última pregunta, si como parte de la defensa activaron algo por los derechos políticos involucrados. Y finalmente si han tenido algo en el tema del genocidio, ¿no? Si han participado en esa denuncia o en ese proceso, porque efectivamente ahí también se ve que no solo hubo matanzas en territorios indígenas, el 83% de las matanzas son en territorios indígenas, sino que además en los planes operativos de la policía se ve que el 87% de las armas que se entregaban a los policías eran letales, o sea, estaban destinadas para matar a la gente. Había una intención de destruir total o parcialmente a los pueblos indígenas en Puno, en Ayacucho y en los otros lugares. Muchas gracias y disculpe la extensión. Ojalá que nos pueda responder. Soy la doctora Raquel Grigui, asesora y consultora de la CUNAR. Última intervención, compañero. Bueno. Bien, nuevamente participando esta tarde, esta noche ya. Señora Aníbal, felicitaciones por todo lo que nosotros los jóvenes siempre admiramos, lo que usted manifiesta. Pero también ahí nosotros pensamos, ¿no?, que en su momento en el gobierno, teniendo el poder, se ha olvidado de su pueblo. Se han olvidado de su pueblo. Es por eso que en su momento la ronda ha sido abandonada prácticamente. Porque si nosotros, siendo los asesores, ¿no?, si yo quiero hacer, como dice, leer un papelito o tratar de cambiar el Congreso, ahí pues, ¿no? Señores pobladores, soy presidente, convoco a toda mi gente, no a última hora. No, convoco a toda mi gente y ahí hago esa lectura delante de toda mi población. Ahí no hubiera podido ni tocarle al señor presidente. Pero bueno, nosotros como jóvenes estamos para seguir algunos consejos. También hacemos media culpa y espero que todos los jóvenes no cometamos ese error. A veces muchos prometemos en campaña, llegamos, primero, ¿qué hacían peleando con las empresas? Porque tienen que agarrar primero un sector, ¿qué está débil? Primero la educación,
primero la salud. Y después recién, porque esta corrupción es de años y no puedes ver radicalmente. Usted te ganas muchos enemigos. Entonces, hacemos de repente, compañeros, el tema del agua. Yo creo que acá nos van a escuchar, pero no van a hacer nada. Y nos toca cada uno en nuestros distritos, en nuestras provincias, ponernos tan fuertes y radicales, juntándonos con todas las autoridades que hay allá, para poder hacernos a la empresa, no al Estado, ya a la empresa. ¿Qué va a dejar allá a cambio de todo eso lo que está sacando? Entonces, señores, falta unidad. Yo también rescato muchos jóvenes también que están en ese camino, pero la única solución es, como ya les dije, la educación. Nada más, señor. Así, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, compañero. Para el tema de equidad y paridad de género, doctor, la última pregunta viene por parte de nuestra compañera Antonia. Bueno, Sí, las muy preguntas al doctor Aníbal Torres. Doctor Aníbal Torres, la mesa directiva, Antonia Cochachi, compañeros de la Región de Libertad. y compañeras dirigentes de las 22 regiones del Perú, el equipo jurídico del IDS. Bueno, mi nombre es Antonia Cochachi Salazar, comunera, rondera y dirigente de en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Provengo de una humilde comunidad campesina, La Soledad, distrito de Parcoy, provincia de Patás, región La Libertad. Es un pueblo altoandino, minero, pero es todas las empresas mineras, la gran minería, nos está robando todos nuestros recursos naturales y nuestras esperanzas estaban puestas en nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Lamentablemente, por los asesores que estaban en la sombra, pues como se dice, pisó palito y han hecho toda una burla y toda, vamos a decir, un escarmiento para espejo para nosotros los descendientes de pueblos indígenas originarios, porque la derecha, el Congreso, esta presidenta usurpadora, con su accionar nos está demostrando que nosotros somos menos, nos está despreciando. Entonces, compañeros y compañeras, es el momento de despertar, y creo que eso es lo que ha hecho nuestro compañero Pedro Castillo al llegar a ser el presidente, nuestro presidente de la República. Nos ha abierto los ojos y hoy en día pues nosotros no tenemos que desperdiciar todo ese ejemplo que nos ha dado, y ahora tenemos que nosotros formar nuestro propio partido político. Nosotros, ronderos y ronderas, que somos la última base del Perú, demostremos que sí estamos capacitados para asumir puestos en el Congreso, en la municipalidad, en el gobierno regional y, por qué no decir, la presidencia de la República del Perú, porque nosotros sí tenemos que demostrar que tenemos nuestros valores integrales bien puestos, y nosotros lo ejercemos así. Y como mujer peruana y mujer de un pueblo altoandino, vengo del Perú profundo, les digo bien claro que nosotros sí podemos, compañeros y compañeras. ¡Que vivan las rondas campesinas! ¡Viva nuestro Perú! ¡Viva! ¡Y viva nuestro presidente Pedro Castillo! ¡Viva! Gracias. Bueno, Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Erika Yatopan, de la región Permítame Cajamarca. unos segundos nada más, quizás no pedí la palabra a tiempo. Compañeros, los que hemos estado en la lucha todo este tiempo en distintas partes de las regiones, pongámonos de pie. A ver, los ronderos valientes, consecuentes, porque es fácil venir al frente, gritar, dar opiniones, pero la policía nos ha rajado la cabeza. ¿Quién hemos sufrido de hambre en las calles peleando? Sabemos de lo que es lucha, compañeros. Sí, compañeros. ¡Viva la lucha del pueblo! Tomemos asiento. Gracias, compañeros. El aplauso para ustedes, para nosotros mismos, porque nosotros, cuando ponemos el pie en la calle, significa que estamos luchando por una esperanza.
por darle a esta patria derechos más humanos, donde nosotros no venimos a rogarles por derechos, venimos a exigir lo que es nuestro, como indígenas, como campesinos, como ronderos. Hermanos y hermanas, yo les digo, ¿acaso nosotros en las regiones, en las provincias, acaso no tenemos enfrentamientos con las transnacionales? ¿Acaso no tenemos compañeros denunciados, perseguidos? ¿Acaso no tenemos compañeros que están en la clandestinidad? Porque este modelo, porque este sistema neoliberal nos está persiguiendo y nos quiere desaparecer los territorios y el agua y la vida. Compañeros, yo les digo, si mañana cualquiera que está acá llega a ser presidente de la República, van a hacer lo mismo. Es fácil opinar sentados o viendo desde la televisión qué es lo que pasa. Nosotros con el compañero Santos Saavedra Vázquez, y le pido que se ponga de pie, y ustedes compañeros que han estado en la lucha acompañándonos, 1 año de lucha hemos estado aquí en Lima, 1 año, porque nosotros no estábamos buscando apetitos personales, porque nosotros estábamos luchando por lo que anteriormente nuestros maestros, nuestros líderes, dirigentes, ronderos, que quizá ya no lo tenemos con nosotros, también nos enseñaron a luchar, que cuando se levante una injusticia, ahí tiene que estar la ronda campesina. Ahí tenemos que estar liderando al pueblo. Hoy en día la ronda campesina se ha convertido en la vanguardia de todo el movimiento social que existe en el país. Y como vanguardia tenemos que estar a la altura, compañeros y compañeras. Esa responsabilidad nos toca. Lo hicieron en el sur. Se nos vienen luchas como Conga, como Tía María, como Río Blanco, en Piura, en Cajamarca. Ahí nos toca a nosotros nuevamente dar la cara. Y si es que en este movimiento, en esta lucha perdemos la vida, pues compañeros, muchos más compañeros nos van a secundar en esta lucha. Como jóvenes, traigo la consecuencia, el combate que vamos a seguir en esta lucha. Compañeros, y si es que mañana lo tocan a un hermano en Puno, si lo tocan a un hermano allá en Huancabamba, en Ayabaca, si lo tocan a un hermano en Conga, allá en San Ignacio, en Jaén, tenemos que aprender a luchar colectivamente. Hemos olvidado esa lucha de que nos tocan a uno, nos tocan a todos. Nos han matado 3, 4, 5 compañeros ronderos. ¿Y acaso nos hemos levantado, compañeros? Nada más por ahí me quedo, y en nombre de esos mártires ronderos que lucharon por construir una patria mejor para sus hijos. ¡Viva la ronda campesina! ¡Viva! ¡Viva la justicia de los pueblos! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Bueno, palabras de Erika Yatopa. Ahora sí, compañeros, vamos a escuchar las respuestas a las preguntas al doctor Aníbal Torres. Sí, muchas gracias. Comienzo por lo último. En el Perú estamos llenos de traidores, de felipillos, desde que nos conquistaron. Allí estaban los felipillos y esos se han incrementado enormemente en la actualidad. Y esos felipillos lo que buscan es dividirnos, no unirnos. Jamás han estado en una marcha, en una movilización. Han estado siempre metidos en su casita, escondidos. En vez de concurrir a reuniones como esta, deberían estar debajo del catre de su dormitorio, porque no tienen dignidad. Dignidad tiene el peruano que sabe defender sus derechos en todos los campos. De manera que lo felicito al joven por sus expresiones. Aprendamos a ser honestos, a ser decentes, a ser consecuentes. O sea, que hay que hacer lo que decimos y no hay que limitarnos a buscar críticas solamente para dividir. Unámonos. La otra pregunta, que no deben participar en política. Claro que a la ultraderecha le conviene eso,
y en eso trabaja, y tiene sus medios de comunicación para eso. ¿Y cómo contesté? No una vez, sino 1000 veces, que eso es absolutamente equivocado, porque como dijeron los griegos, los egipcios, los romanos, desde hace más de 2500 años, el ser humano es netamente político, es un animal político. ¿Y por qué ellos se dieron cuenta de eso? Se dieron cuenta porque en un principio gobernaba solamente la nobleza, gobernaban solamente los ricos, y así el pueblo no podía salir, y entonces democratizaron la política, pidiendo que intervengan todos en política. ¡Únanse en política! No escuchen a los enemigos del pueblo. No, precisamente ese fue un error de nuestro gobierno con Pedro Castillo, el de no organizarnos políticamente, el de no formar un partido. Ese fue el gran error que lo mantuvo incluso ahora en prisión. Pero ese fue uno de los errores, porque yo manifesté, sí, Velasco Alvarado cayó con la facilidad que cayó, fue precisamente por no haber formado un partido político. De manera que observen bien a los traidores, observen bien a los felipillos. Esos están en todo sitio, en todas partes, y sabemos para quién trabajan. No trabajan para el pueblo, son enemigos del pueblo. En cuanto a las acciones legales para Pedro Castillo, ya lo manifesté. No ha habido una acción legal, han habido acciones de habeas corpus, acciones de amparo, procesos judiciales, promovidos no por cualquier jurista, por buenos juristas, entre ellos 2 argentinos, uno de ellos reconocido como el penalista más grande del mundo. Pero ya he dicho en forma clara, nuestro asunto no es jurídico, nuestro asunto es político, y ni siquiera político, politicaría de la dictadura, porque conforme a derecho Pedro Castillo no debería estar preso ni siquiera un segundo, pero lo está porque la dictadura le tiene terror a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo tiene una gran masa que lo sigue en la población, y si lo ponen en libertad, al siguiente día el Ejecutivo cae, y el Legislativo también se tendría que ir. Hay que entender eso, hay que ser razonables. Lo otro, en cuanto a la detención de Castillo, ya sabemos cómo fue esa detención. Cuando él me manifiesta, voy a llevar a mi familia a la Embajada de México, nunca me ha dicho voy a asilarme a México. Lo que me dijo es, voy a llevar a mi familia a México, vienen por mi familia. Y sabíamos que iban a perseguir a su familia porque ya lo amenazaron con matarlo desde un inicio, a él y a su familia. Entonces yo le dije, te acompaño. Y hubo un momento violento. Ese momento violento fue la detención frente allí a una clínica y luego conducido a la prefectura. Y hubo otro momento después de muchos minutos de ese momento ya dentro de la prefectura, en que llegó la fiscal de la nación con otros fiscales. Momento en el cual no hubo violencia. ¿Qué querían esos salvajes que dicen que conocen derecho? Que yo diga en ese momento que allí sí hubo violencia y luego salga la grabación que no hubo violencia. Enfrentarlo a la víctima con sus victimarios. Lo que tenía que hacer es defender la vida del presidente en esas circunstancias, porque yo era un abogado, no un charlatán, porque sabía lo que estaba haciendo en esas circunstancias, porque solamente una persona si ha estudiado derecho, tiene conocimiento que no por mi declaración, en base a mi inspección personal, en base
no a los bienes que tenga en ese momento dentro de mi ropa, o por la lectura de mis derechos allí, o por la redacción de la resolución que en ese momento dicta la fiscal, dictando su detención, que por eso Castillo está en la cárcel, porque ese no ha estudiado derecho, ese es un ignorante. A ese lo regalaron la nota en la universidad, como que hay muchos que han comprado su título en la universidad, porque no saben nada de derecho, no saben nada. ¿Cuántas acciones se iniciaron? Ya les manifesté, muchas, pero así se inician 1000 acciones. No tenemos un Estado de derecho, tenemos un Estado que está gobernado por la ley de la fuerza. El gobierno se mantiene solamente con la fuerza, con las fuerzas armadas y con las fuerzas policiales. Está al margen de la aceptación de la población. Está deslegitimado legalmente por haber vacado a Castillo en contra de la ley. Y está deslegitimado socialmente porque tiene una aceptación del 5 o 6% del Congreso y del 9 o 10% del Ejecutivo. O sea, a ellos nadie los acepta solamente su familia y sus amigos que lo acompañan en robar, sus amigos que lo acompañan en la corrupción. Esos son los que les acompañan. Y yo pregunto, los que ahora salen como abogados por allí a criticar, ¿dónde estuvieron el 7 de diciembre? ¿Dónde estuvieron? ¿O dónde estuvieron los días posteriores? ¿Qué generalazos que han salido después que los hechos pasaron? Eso evidencia solamente cobardía, eso evidencia solamente ignorancia, eso evidencia solamente deshonestidad, deslealtad. Eso evidencia que son personas que están dominadas por el odio, por el rencor, por la venganza, y que lo único que buscan es a dividir a los peruanos. No se dejen dividir. No escuchen a esos charlatanes, porque están en contra de ustedes, están en contra del pueblo. Son ratas que ahí están marchando por debajo para proteger ¿a quién? Para proteger a la dictadura, o porque se están beneficiando también de la dictadura. Que no se hace nada. Yo pregunto aquí, con hechos reales, no con mentiras, no con imaginaciones, no. La persona honesta habla transparentemente, dice la verdad, aunque en el Perú decir la verdad se ha convertido en un crimen. Pregunto a ustedes, en la campaña electoral, en las elecciones del 2021, en la segunda vuelta, cuando todo el mundo aplastaba a Pedro, cuando los medios de comunicación aplastaban a Pedro, cuando los medios de comunicación difamaban y calumniaban a Pedro, yo les pregunto, ¿quién salió a defender a Pedro? ¿Quién salió? ¿Quién lo frenó a esa campaña archimillonaria? ¿Por qué se callan esos charlatanes? ¿Por qué se callan? ¿Por qué no dicen la verdad? Durante el ejercicio del cargo, ¿quién frenó al golpe de Estado? Y pudimos llegar a más de un año. ¿Quién frenó? ¿Quién frenó a la ultraderecha que querían golpear a Pedro día y noche? ¿Quién frenó? ¿Quién frenó al Congreso de la República en su propio seno? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Esos charlatanes? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Quién presentó y defendió en el Congreso de la República un proyecto de constitución en donde estén comprendidos todos los peruanos?
no solamente los de los partidos políticos, sino las comunidades campesinas, las comunidades nativas, los afrodependientes o descendientes, una constitución paritaria en donde estén todas las nacionalidades que existen en el Perú. ¿Quién lo hizo? Eso se callan. Lo que pasa es que sus conocimientos son muy minúsculos y su honestidad no la tienen, y su lealtad con el pueblo, peor. ¿Quién defendió al pueblo? No solamente en el Palacio de Gobierno, sino en los consejos de ministros descentralizados. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué se callan? ¿Por qué ocultan la verdad? Mentirosos, traidores, felipillos. Los vamos a desenmascarar si continúan en eso. No nos detenemos a tirarle pedradas a esos perros que quieren mordernos a cada rato. No. Sino, si quieren ser personas honestas, salgan y digan qué es lo que hizo Castillo durante su gobierno. El mejor gobierno que los gobiernos anteriores. El mejor. ¿Quién es el que recuperó los ingresos fiscales mediante la recaudación, elevándolo a un nivel en que nunca se ha hecho en la historia del Perú? ¿Por qué no lo dices, traidor? ¿Por qué no lo dices, Felipillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dices, traidor, Felipillo? ¿Quién le quitó los recursos a la gran prensa limeña, que se lleva miles de millones que se deben dedicar y que se dedicaban a la población, a los más humildes, a los más lejanos? ¿Quién lo hizo? Castillo. ¿Qué gobierno peruano lo hizo? ¿Qué gobierno peruano lo hizo? ¿Quién comenzó a refaccionar? ¿Quién comenzó a refaccionar los colegios en gran escala, comenzando por los más lejanos? Incluso, por ejemplo, en Purús, un lugar alejado, olvidado del Perú, en el límite con Brasil, pobre sumamente, construyendo una gran unidad escolar, mejor que cualquiera de las que tenemos en Lima. Fascineroso, mentiroso, traidor, Felipillo, ¿por qué no dices todas esas obras que se hicieron en esa ocasión? Siempre salimos diciendo, no hay recursos, no hay recursos. ¿Saben qué? En una reunión súper secreta, porque seguridad de Estado, el Perú está totalmente desarmado, y si cualquier potencia extranjera nos invade, se pasea por el Perú, como Pedro en su casa. ¿Qué cosa es lo que hice en ese momento? Allí, a los manda más. Por supuesto, los llamé y les digo, es verdad que no hay plata en el tesoro, pero sí hay plata para llevarlo al tesoro, o plata del tesoro que no se invierte. Entonces les digo, ¿cuánto de los recursos por canon minero son devueltos por los gobiernos distritales, por los gobiernos provinciales, que no se ejecutan? ¿Por qué no podemos sacar una pequeña cantidad de allí para que el Perú comience a adquirir lo necesario para poder defenderse? Claro que eso no se hace de la noche a la mañana, sino se tenía que hacer en unos cuantos años. E inmediatamente en ese acto, porque ¿quién les habla? No solamente habla, sino hace. En ese momento se constituyó la comisión, pero ahora sé que han desactivado a esa comisión. Claro, qué fácil es para el Felipillo, para el traidor,
para el que vive arrastrándose como serpiente, allí para defender a la ultraderecha, para defender a la corrupción, para atacar al pueblo, para dividir al pueblo. No te dejes dividir. Defiende tu dignidad. ¡Viva la democracia! ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Viva el Perú, carajo! Compañeros y Bueno, compañeras, con un carajo termina así su participación del doctor Aníbal Torres. Van a venir a saludarlo. Bien, compañeros, Doctor Aníbal Torres. son las 8:02 minutos de la noche y tal. Bueno, se van a acercar. Programado, se levanta la asamblea a esta hora. Mañana la entrada 9 en punto. 9 en punto arranca la asamblea, compañeros, así que hay que estar 8:30 más temprano para poder no tener problemas, ya que disciplina mañana estará a disposición para las bueno, los saludos para las sanciones respectivas, así que compañeros, hay que estar totalmente a hora. no quiere foto con el doctor. ¿Qué? Ahí está. Ah, chévere. Cola para saludar al doctor Aníbal Torres. Una foto. A ver, miren. Listo. Ya, a ver. Una fotito, por favor. Una fotito, ¿sí? Compañero, Una fotito, tome. Una fotito. Ahí. Bueno, las fotos vienen para el doctor Aníbal Torres, quien ha dado una presentación esta noche, ha respondido las inquietudes de las preguntas de abogados. Listo. Bueno, de esta manera termina este primer día de Asamblea Nacional de las rondas campesinas. Conga no va, Río Blanco tampoco. Esa es la consigna de esta Asamblea Nacional de las rondas campesinas. Acaba de culminar. Bueno, la presentación del doctor Aníbal Torres, bueno, ha sido directo, ha explicado, ¿no?, el porqué del golpe de Estado, ¿no?, que se le dio a Pedro Castillo, que no es jurídico, sino es politiquería de lo más bajo. Bueno, está el compañero Santos Saavedra Vázquez, están todos los, está también Edinson. A ver. Bueno, compañero Aníbal Torres ha sido claro, ha sido en su exposición. Tienen que tomarse una foto con la presidenta provincial de Sánchez Carrión. A ver. Bueno, las fotos llegan cuestionadas. Ahí, ya está. ¿De qué medio es? De prensa Cunar. Listo. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, Goya. Muchas gracias. Bueno, terminamos de esta manera este primer día. Bueno, nosotros retornamos el día de mañana
El día de mañana retornamos. A ver. Retornamos el día de mañana, compañeros de la CUNAR Perú. Bueno, que tengan muy buena noche.